Mi hijo de 6 años dejó caer su tenedor sobre el plato y me preguntó con toda la inocencia del mundo: «Papá, ¿por qué el otro papá no vino hoy a comer? Ayer mamá dijo que hoy vendría a dormir con nosotros otra vez». En ese instante, escuché cómo mi esposa de 24 años dejaba caer su vaso de vino, estrellándose contra el suelo de la cocina. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ignacio Serrano Vega. Tengo 52 años y trabajo como ingeniero industrial en una consultora de Barcelona. Durante 24 años, 3 meses y 16 días estuve casado con Montserrat Ruiz Campos. Pensaba que la conocía. Pensaba que habíamos construido algo sólido, inquebrantable. Pero esa noche del viernes 15 de marzo de 2023, todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó en cuestión de segundos. Era un viernes tranquilo. Había llegado a casa alrededor de las 8 de la noche, cansado después de una semana intensa, supervisando un proyecto en Tarragona. Montserrat había preparado lasaña, el plato favorito de nuestro hijo Mateo. El olor a salsa bechamel llenaba el comedor cuando me senté a la mesa. Mi esposa parecía especialmente animada esa noche, hablando sobre sus clases de pilates y sobre cómo una amiga suya había conseguido perder 10 kilos en 3 meses. «Deberías venir algún día conmigo, Ignacio», me dijo mientras servía la lasaña en los platos. «Te vendría bien después de tantas horas sentado en la oficina». Yo sonreí cansado y asentí sin comprometerme realmente. Llevaba años escuchando las mismas sugerencias sobre hacer más ejercicio, comer mejor, trabajar menos. Siempre con la mejor intención, siempre con esa sonrisa que ahora mirando hacia atrás me resulta imposible descifrar. ¿Era genuina? ¿O ya entonces estaba interpretando un papel? Mateo comía en silencio, concentrado en separar los bordes crujientes de la pasta como siempre hacía. Es un niño observador, de esos que se fijan en todo aunque no siempre lo expresen. Tiene los ojos oscuros de su madre y mi nariz ligeramente torcida, producto de un accidente jugando al fútbol cuando yo tenía 17 años. «¿Cómo estuvo el colegio hoy, campeón?», le pregunté mientras cortaba mi porción de lasaña. Mateo se encogió de hombros. «Bien. Jugamos al fútbol en el recreo y marqué 2 goles». «Eso es fantástico», celebré, revolviendo su cabello castaño. «Pronto vas a jugar mejor que tu papá». Fue entonces cuando sucedió. Mateo dejó el tenedor sobre su plato con un sonido metálico suave. Me miró con esos ojos enormes que todavía conservan toda la pureza de la infancia, sin malicia alguna, sin segundas intenciones, y preguntó: «Papá, ¿por qué el otro papá no vino hoy a comer? Ayer mamá me dijo que hoy vendría a dormir con nosotros otra vez». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Escuché el vaso de vino de Montserrat estrellándose contra el suelo de la cocina, seguido del sonido de cristales dispersándose por las baldosas. Pero yo no podía apartar la mirada de mi hijo, que esperaba una respuesta con la misma naturalidad con la que preguntaría por qué el cielo es azul. «Mateo, cariño, estás confundiendo las cosas». La voz de Montserrat sonó aguda, casi histérica. Se había levantado de un salto y ahora venía hacia la mesa, secándose las manos en el delantal con movimientos nerviosos. «Seguro que te refieres al papá de algún compañero del cole, ¿verdad?». Pero Mateo negó con la cabeza, frunciendo el ceño como cuando algo no tiene sentido para él. «No, mamá, hablo del tío Rubén. Ayer dijiste que hoy vendría otra vez cuando papá no esté. Pero papá está aquí. Tío Rubén». Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como el eco de una campana funeral. Sentí como mi estómago se contraía y una oleada de náusea me recorría el cuerpo. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente, así que las coloqué sobre mis muslos bajo la mesa para que nadie lo notara. «Mateo, ve a tu habitación ahora». La voz de Montserrat era ahora dura, autoritaria. «Termina de cenar allí mientras papá y yo hablamos». «Pero mamá, ahora». Nuestro hijo tomó su plato,
confundido por el tono de su madre, y se dirigió escaleras arriba hacia su habitación. Escuché sus pasos alejándose y luego el sonido de su puerta cerrándose. Solo entonces me permití mirar a mi esposa. Montserrat estaba pálida, completamente pálida. Sus manos temblaban mientras se sujetaba al respaldo de su silla. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente nos miramos a través de esa mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante casi un cuarto de siglo. Ignacio, yo puedo explicar, comenzó, pero levanté mi mano pidiéndole silencio. ¿Quién es Rubén? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, fría, distante. Es el instructor de Pilates. Mateo está confundido, probablemente. No me mientas, Montserrat. Esta vez mi voz sí tembló. Nuestro hijo acaba de decir que ese hombre viene a dormir aquí cuando yo no estoy. ¿Quién diablos es Rubén? Ella se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, sin necesidad de confesión alguna, supe la verdad. La vi en sus hombros hundidos, en sus manos temblorosas, en el silencio que se extendió entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá del salón, con la mirada perdida en la oscuridad, mientras Montserrat permanecía encerrada en nuestra habitación. No lloré, no grité, simplemente permanecí allí, inmóvil, sintiendo cómo cada certeza que había construido durante 24 años se desmoronaba como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Y mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas, tomé una decisión. Necesitaba saber toda la verdad antes de hacer cualquier movimiento. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Montserrat intentó hablar conmigo el sábado por la mañana, pero le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella asintió con los ojos enrojecidos y se encerró en el cuarto de invitados. Yo me quedé en el salón, fingiendo ver la televisión mientras mi mente reproducía una y otra vez cada detalle de los últimos meses. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura donde yo había estado caminando a ciegas durante casi un año. Cada pequeña incoherencia, cada excusa, cada cambio sutil en su comportamiento que había ignorado o justificado, ahora cobraba un significado completamente diferente. Todo había comenzado en julio de 2022. Recuerdo la fecha exactamente porque fue cuando Montserrat anunció que quería mejorar su salud y se inscribió en un gimnasio exclusivo cerca de la Diagonal. 3 sesiones semanales de pilates, siempre los lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde. Al principio me pareció excelente. Llevaba años pidiéndole que hiciera más actividad física, que saliera de casa, que tuviera sus propios espacios. Es importante que cada uno tenga sus hobbies, le había dicho yo mismo, animándola. ¡Qué idiota fui! Las clases duraban 2 horas y, según ella, salía de casa a las 6:30 y regresaba pasadas las 9:30. Es que después nos quedamos charlando en el vestuario, explicaba con una sonrisa. Ya sabes cómo son las mujeres. Empezamos a hablar y perdemos la noción del tiempo. Yo asentía concentrado en mis proyectos laborales, confiando ciegamente. Pero ahora, sentado en ese sofá con la mirada perdida, recordé algo que me heló la sangre. En septiembre, apenas 2 meses después de comenzar esas clases, Montserrat empezó a llegar a casa con el cabello húmedo, pero perfectamente peinado. «Me ducho en el gimnasio», decía. «Tienen unas instalaciones magníficas». Lo curioso es que antes, durante los primeros meses, siempre llegaba sudorosa y se duchaba en casa. ¿Por qué ese cambio? La respuesta ahora me resultaba obvia y nauseabunda. Revisé mentalmente otros detalles. En octubre compró ropa interior nueva. Lencería cara que jamás usó conmigo. «Es para sentirme bien conmigo misma», argumentó cuando encontré las bolsas de compra. «Una no se viste bonita solo para los demás, Ignacio». Sonaba tan feminista, tan emancipado, que yo simplemente sonreí y le di un beso en la frente como el imbécil condescendiente que era. En noviembre cambió su perfume. Durante 18 años había usado el mismo,
un aroma floral suave que yo le regalaba cada cumpleaños. Pero de repente apareció con una fragancia diferente, más intensa, más seductora. Necesitaba un cambio, dijo encogiéndose de hombros, y yo, por supuesto, no vi ninguna alarma. Diciembre fue particularmente duro cuando lo analicé en retrospectiva. Durante la cena de Navidad con mis padres, Montserrat apenas me dirigió la palabra. Estuvo todo el tiempo pegada a su teléfono, sonriendo de vez en cuando ante la pantalla. «Es mi prima Rosa», explicó cuando mi madre le preguntó. «Está enviando fotos de su bebé nuevo». Mi madre había fruncido el ceño, pero no dijo nada más. Ahora me pregunto si ella también había notado algo que yo, cegado por la confianza, simplemente no quise ver. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, fue recordar las menciones de mi hijo sobre ese tal Rubén. Y no fue solo una vez. Mateo había mencionado ese nombre al menos 4 veces en los últimos meses, y yo simplemente no había prestado atención. La primera vez fue en enero. Mateo dibujaba en la mesa de la cocina y de repente comentó: «El tío Rubén es muy fuerte, papá. Tiene músculos así de grandes». Hizo un gesto exagerado con sus bracitos. Yo me reí y dije algo como: «Ah, ¿sí? ¿Y quién es el tío Rubén?». Montserrat intervino rápidamente. «Es el instructor del gimnasio, cariño. A veces Mateo me acompaña y juega en la zona infantil mientras yo hago ejercicio». Tenía sentido. No le di más vueltas. La segunda vez fue en febrero. Llegué a casa temprano un viernes y encontré a Mateo viendo la televisión. «¿Dónde está mamá?», pregunté. «Salió con el tío Rubén a comprar verduras», respondió sin apartar la vista de sus dibujos animados. Cuando Montserrat llegó media hora después, efectivamente traía bolsas del supermercado. «Me encontré con el instructor en el mercado», explicó. «Vive por la zona y me ayudó a cargar las bolsas hasta el coche». Una explicación perfectamente razonable. O eso pensé. Las otras 2 menciones fueron igual de inocentes en apariencia, igual de fáciles de racionalizar. Hasta ahora. El lunes por la mañana, después de ese fin de semana infernal, tomé una decisión. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba ver con mis propios ojos qué diablos estaba pasando realmente. Así que hice algo que jamás imaginé que haría. Decidí seguir a mi propia esposa. Llamé a mi jefe diciendo que tenía una emergencia familiar y necesitaba unos días libres. Él aceptó sin hacer preguntas. Llevaba 15 años en la empresa y nunca había pedido ausencias inesperadas. El lunes a las 6 de la tarde me posicioné en mi coche a 2 calles de nuestra casa, esperando. A las 6:32 vi el Volkswagen blanco de Montserrat salir del garaje. Arranqué mi motor y comencé a seguirla, manteniendo 2 coches de distancia como había visto en las películas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No se dirigió al gimnasio de la Diagonal. En su lugar condujo hacia el barrio de Gracia, serpenteando por calles estrechas hasta detenerse frente a un edificio antiguo restaurado en la calle Torrent de Lolla. Yo estacioné más adelante, observando por el espejo retrovisor. Montserrat bajó del coche, revisó su teléfono y entró al edificio con una llave propia. No tocó el interfono. Tenía llave. Me quedé allí durante 3 horas y media. A las 10:07 la vi salir. Su cabello estaba perfectamente arreglado. Su ropa impecable. Pero había algo en su lenguaje corporal que lo decía todo. Esa manera relajada de caminar. Esa sonrisa satisfecha en su rostro que no había visto dirigida hacia mí en años. El martes repetí el procedimiento. Mismo resultado. Mismo edificio. Misma expresión en su rostro al salir. El miércoles fue cuando casi me descubre. Estaba tan concentrado observando la entrada del edificio que no me di cuenta de que ella había regresado al coche, pero no arrancaba. Se había quedado dentro, mirando su teléfono. Yo estaba apenas 4 coches por delante. De repente, la vi levantar la vista y mirar directamente hacia mi dirección. Mi sangre se congeló. Instintivamente me agaché en el asiento, fingiendo buscar algo en la guantera. Pasaron 30 segundos que se sintieron como 30 minutos.
Cuando finalmente me atreví a incorporarme ligeramente, su coche ya no estaba. Esa noche llegué a casa sudando frío, con las manos temblando. Montserrat ya estaba allí, preparando la cena como si nada. Me miró de forma extraña cuando entré. «¿Dónde estuviste?», preguntó con un tono que no supe descifrar. «Reunión con un cliente», mentí. Se alargó más de lo esperado. Ella asintió lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Luego simplemente dijo: «Ten cuidado, Ignacio. Barcelona puede ser peligrosa si uno no presta atención». Esa frase me persiguió toda la noche. Era una advertencia. ¿Me había visto? ¿O simplemente estaba paranoico? Al día siguiente, sentado en mi oficina fingiendo revisar planos arquitectónicos, comprendí algo fundamental. No podía hacerlo solo. Era un ingeniero, no un detective. Si quería pruebas sólidas sin arriesgarme a ser descubierto, necesitaba ayuda profesional. Busqué en Internet durante horas hasta encontrar lo que necesitaba. Una agencia discreta, con buenas reseñas, especializada en casos de infidelidad. Tomé mi teléfono y marqué el número antes de arrepentirme. La oficina de Félix Morales estaba en un tercer piso sin ascensor en el barrio de Sants. Subí las escaleras con la respiración entrecortada, no tanto por el esfuerzo físico, sino por los nervios que me carcomían el estómago. La placa junto a la puerta decía simplemente: «Investigaciones privadas, F. Morales». Toqué 2 veces. El hombre que abrió no se parecía en nada a los detectives de las películas. Félix Morales tenía unos 60 años, calvicie pronunciada, gafas de lectura colgando de una cadena al cuello y aspecto de contador jubilado. Me tendió la mano con un apretón firme. «Señor Serrano, adelante, ¿café o agua?» «Agua, por favor». Su despacho era modesto pero ordenado. Archivadores metálicos alineados contra una pared, un escritorio antiguo de madera oscura, 2 sillas gastadas frente a él. En la pared colgaban varias certificaciones y una fotografía en blanco y negro de lo que parecía ser Barcelona en los años 70. Me senté y durante los siguientes 20 minutos le conté todo. La pregunta de mi hijo en la cena, las sospechas, los 3 días siguiendo a Montserrat, el edificio en Gracia. Él tomaba notas en una libreta con letra minúscula, interrumpiéndome ocasionalmente para aclarar fechas o detalles específicos. «¿Tiene fotografías del edificio?», preguntó sin levantar la vista de sus anotaciones. «No, no se me ocurrió». «Matrícula del vehículo de ella». Le di el número. Él lo escribió. Nombre completo de su esposa y fecha de nacimiento: Montserrat Ruiz Campos, 17 de mayo de 1975. Félix cerró su libreta y me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. «Señor Serrano, necesito que entienda algo. Lo que voy a encontrar probablemente confirmará sus peores temores. Muchos clientes me contratan esperando secretamente estar equivocados, pero en 25 años haciendo esto, puedo contar con una mano las veces que el cónyuge sospechoso resultó ser inocente. ¿Está preparado para eso?». Tragué saliva. «Necesito saber la verdad. Toda la verdad». «Bien, mis honorarios son 2.400 euros, mitad ahora, mitad al entregar el informe. Incluye seguimiento durante 10 días, fotografías, vídeos si es posible, y un documento detallado con fechas, horas y localizaciones. ¿Le parece aceptable?». Saqué mi chequera personal, no la conjunta. Firmé uno por 1.200 euros y se lo entregué. Él lo guardó en un cajón sin siquiera mirarlo. «Una última cosa, señor Serrano. Durante la investigación, su vida debe continuar con absoluta normalidad. Nada de confrontaciones, nada de comportamientos extraños, nada de seguimientos por su cuenta. Si ella sospecha que está siendo vigilada, cambiará sus patrones y perderé la oportunidad de documentar evidencias sólidas. ¿Puede hacerlo? Puedo intentarlo». «No. Necesito que pueda hacerlo con certeza. O trabajamos así, o no trabajamos». «De acuerdo, lo haré». Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y terror. Había puesto en marcha algo irreversible. Ya no había vuelta atrás. Los siguientes 12 días
fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me levantaba, desayunaba con Montserrat y Mateo como si nada pasara. Me iba a trabajar, cumplía con mis obligaciones laborales, regresaba a casa y cenaba en familia. Sonreía cuando debía sonreír, hablaba cuando debía hablar. Me acostaba junto a ella cada noche, manteniendo mi lado de la cama, sin tocarla pero sin mostrar rechazo evidente. Fue como vivir dentro de un teatro, donde yo era el único actor consciente de que todo era una farsa. Montserrat, por su parte, parecía más relajada que en semanas. Supongo que interpretó mi silencio cordial como aceptación, como el fin de cualquier sospecha que hubiera podido tener. El 8º día de investigación recibí un mensaje de Félix. Progreso significativo. Necesito 3 días más. Respondí simplemente, de acuerdo. El día 12, un martes lluvioso de finales de marzo, Félix me llamó a las 4 de la tarde. Tengo el informe completo. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? ¿Puedo ir ahora mismo? No. Mañana a las 10. Necesita estar descansado y preparado para lo que va a ver. Créame. Esa noche apenas probé bocado durante la cena. Montserrat preguntó si me sentía bien. Le dije que probablemente había comido algo en mal estado al mediodía. Ella me preparó una manzanilla y me mandó a descansar temprano. La ironía de su preocupación maternal me revolvió el estómago más que cualquier supuesta indigestión. A las 9:58 de la mañana siguiente estaba tocando la puerta de Félix Morales. Esta vez no me ofreció agua ni café. Simplemente señaló la silla frente a su escritorio, donde había una carpeta marrón abultada. Antes de abrir eso, dijo con voz grave, necesito advertirle que contiene imágenes explícitas. No pornográficas, pero sí íntimas. Si prefiere que yo le resuma el contenido verbalmente primero, ábrala. Félix deslizó la carpeta hacia mí. La abrí con manos que apenas temblaban, sorprendido de mi propia calma aparente. La primera página era un resumen ejecutivo mecanografiado. Lo leí de corrido, sintiendo cómo cada línea era una puñalada. Sujeto vigilado, Montserrat Ruiz Campos. Periodo de vigilancia, 22 de marzo al 2 de abril de 2023. Conclusión. El sujeto mantiene relación extramatrimonial con Rubén Ortega Navarro, 43 años, instructor de fitness. Encuentros documentados, 9 en periodo de vigilancia. Localización habitual. Apartamento propiedad de Ortega en calle Torrent de Loya, número 47, tercero segunda. Duración promedio de visitas, 3 horas 20 minutos. Nota crítica. En 2 ocasiones, el menor Mateo Serrano Ruiz acompañó al sujeto a dichas visitas. No pude continuar leyendo. Mis ojos se nublaron. Félix me alcanzó una caja de pañuelos de papel que mantenía en su escritorio, evidentemente acostumbrado a estas reacciones. Tómese su tiempo, dijo en voz baja. Respiré hondo 3 veces. 4, 5. Luego continué pasando páginas. Había fotografías, muchas fotografías. Montserrat entrando al edificio sola, Montserrat saliendo horas después, Montserrat besándose con un hombre musculoso de cabello rapado junto a un BMW negro en el estacionamiento subterráneo. El hombre debía medir 1,90 m, complexión atlética, tatuaje visible en el brazo izquierdo, pero lo peor, lo absolutamente devastador, estaban en las páginas finales. Fotografías con fecha del 28 de marzo. Montserrat llegando al edificio de la mano de Mateo. Mi hijo llevaba su mochila de dinosaurios, la que usaba para el colegio. Entraban juntos. 3 horas después salían. Mateo comía un helado, sonriente, ajeno a toda la podredumbre que lo rodeaba. Cerré la carpeta bruscamente. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda a Félix. Apoyé mi frente contra el cristal frío. Necesitaba ese contacto con algo sólido, algo real, porque todo mi mundo se había convertido en una pesadilla líquida donde nada tenía sentido. «Hay más», dijo Félix desde su escritorio. «Registros telefónicos que obtuve de forma, digamos, poco ortodoxa. Mensajes entre ellos. El affair lleva 8 meses, desde julio pasado.
Él es divorciado, sin hijos. Trabaja en un gimnasio de Sarriá, pero da clases privadas. Ahí fue donde se conocieron. ¿Cuánto le debo todavía? Mi voz sonó hueca, distante, como si viniera de otra persona. 1.200 euros. Saqué mi chequera y firmé sin siquiera mirar la cantidad. Dejé el cheque sobre el escritorio junto a la carpeta. ¿Necesita copias digitales?, preguntó Félix. Sí, envíelas a mi correo electrónico. Tomé la carpeta y salí de allí caminando como autómata. Bajé las escaleras agarrándome del pasamanos porque mis piernas apenas respondían. Llegué a mi coche, cerré la puerta y finalmente lo que había estado conteniendo durante 12 días explotó. Lloré. Lloré como no había llorado desde que mi padre murió 15 años atrás. Golpeé el volante con las palmas abiertas 1, 2, 3 veces. Grité dentro del habitáculo cerrado hasta quedarme sin voz. Cuando finalmente me calmé, miré mi reflejo en el espejo retrovisor. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, marcas de lágrimas surcando sus mejillas. Pero había algo más en esos ojos, algo que no había estado ahí hacía una hora. Determinación. Arranqué el motor y conduje hacia el despacho de una persona que necesitaba conocer urgentemente, un abogado especializado en divorcios. La bufete de Alicia Medina ocupaba una planta entera en el Paseo de Gracia. Ventanales amplios, muebles modernos de diseño escandinavo, recepcionista elegante que me ofreció café recién hecho. Todo gritaba profesionalismo y discreción. Exactamente lo que necesitaba. Alicia resultó ser una mujer de unos 40 años, cabello corto negro, traje gris impecable y mirada penetrante que daba la impresión de poder leer pensamientos. Me recibió con un apretón de manos firme y me condujo a su despacho privado. Señor Serrano, mi secretaria me comentó por teléfono que necesita asesoría en un caso de divorcio con infidelidad comprobada. ¿Trae documentación? Le entregué la carpeta de Félix Morales. Ella la abrió y comenzó a revisar metódicamente cada página, deteniéndose en las fotografías, leyendo el informe completo sin mostrar emoción alguna. Después de 10 minutos, cerró la carpeta y cruzó las manos sobre su escritorio. Esto es sólido, muy sólido. Fotografías con metadatos de fecha y hora, informe de investigador privado licenciado, evidencia de exposición del menor a la relación extramatrimonial. Tenemos suficiente para proceder. Ahora bien, necesito conocer su situación patrimonial completa antes de elaborar una estrategia. Durante la siguiente hora le detallé todo. La casa que compramos en 2005 por 280.000 euros y que ahora valía 425.000 según tasación reciente. Las cuentas bancarias conjuntas con un saldo total de 340.000 euros acumulados durante el matrimonio. Las inversiones en fondos indexados que había hecho a nombre de ambos por valor de 180.000 euros. El plan de pensiones privado. Los 2 vehículos. Todo. Alicia tomaba notas en su portátil mientras yo hablaba. Cuando terminé, me miró con expresión seria. Señor Serrano, necesito que entienda algo fundamental sobre la ley española de divorcio. La infidelidad de su esposa no le da derecho automático a quedarse con todo el patrimonio matrimonial. Ese es un mito común. Lo que sí podemos hacer es utilizarla como argumento para la custodia del menor, dado que expuso al niño a situaciones inapropiadas. Pero en cuanto a bienes, la división será aproximadamente equitativa, a menos que demostremos que ella actuó con mala fe financiera. Sentí cómo mi mandíbula se tensaba. ¿Entonces ella se lleva la mitad de todo, después de lo que hizo? No exactamente la mitad. Podemos argumentar que usted fue el principal proveedor económico durante el matrimonio y solicitar una división más favorable, quizás 60-40 o 65-35 a su favor. Pero necesito ser honesta con usted. Pretender dejarla sin nada es jurídicamente inviable. Me recosté en la silla, sintiendo cómo la rabia me recorría el cuerpo. Todo ese dinero que había ganado trabajando 60 horas semanales durante más de 2 décadas. Mientras yo me mataba en proyectos, ella estaba revolcándose con su instructor de gimnasio.
¿Y qué puedo hacer ahora mismo para proteger esos activos?, pregunté tratando de mantener la calma. Varios pasos inmediatos. Primero, no puede transferir dinero de las cuentas conjuntas sin su consentimiento. Eso sería ocultación de bienes y un juez lo penalizaría duramente. Lo que sí podemos hacer es solicitar el congelamiento de cuentas bancarias hasta que se resuelva el divorcio, impidiendo que ninguno de los dos realice movimientos significativos sin autorización judicial. Segundo, documentar todo: extractos bancarios, escrituras, títulos de propiedad, registros de inversión. Tercero, abrir cuenta personal nueva a su nombre exclusivo, donde depositar su salario mensual de ahora en adelante. Cuarto, eliminar su acceso a tarjetas de crédito conjuntas. Asentí memorizando cada punto. En cuanto a la custodia del niño, continuó Alicia, las fotografías donde ella lleva a Mateo al apartamento de su amante son oro puro. Ningún juez verá eso con buenos ojos. Podemos solicitar custodia compartida con régimen de residencia habitual en su domicilio. Probablemente, ella tendrá visitas alternas de fin de semana y algún día entre semana. También recomiendo que Mateo comience terapia psicológica infantil inmediatamente. El informe del terapeuta será clave en el proceso. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Un divorcio contencioso con estas características, desde la presentación de la demanda hasta sentencia firme, puede llevar entre 8 meses y 1 año. Depende de la saturación del juzgado y de si su esposa decide complicar las cosas. 8 meses, 1 año, una eternidad compartiendo techo con alguien que había dinamitado mi vida. ¿Cuánto cuestan sus honorarios?, pregunté finalmente. 5.000 euros de provisión de fondos inicial. Luego facturamos mensualmente por horas trabajadas. Un caso así probablemente alcance entre 12 y 15.000 euros totales hasta sentencia. Firmé el contrato de servicios jurídicos allí mismo. Le transferí los 5.000 euros desde mi cuenta personal usando mi teléfono móvil. Salí de ese despacho con una carpeta llena de instrucciones, una lista de documentos que debía recopilar y el compromiso de regresar en 3 días con todo el material. Esa noche llegué a casa pasadas las 10. Montserrat estaba viendo televisión en el salón, tomando una copa de vino blanco. Me miró cuando entré. «Llegas tarde. ¿Todo bien?» Reunión con proveedores. Se complicó más de lo esperado. Ella asintió sin mucho interés y volvió su atención a la pantalla. Yo subí directamente a mi despacho en la 2ª planta y cerré la puerta con pestillo. Encendí el ordenador y comencé la tarea de recopilar cada documento financiero de los últimos 5 años. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, facturas, contratos de inversión. Todo. Trabajé hasta las 3 de la madrugada. Cuando finalmente apagué el ordenador, mis ojos ardían por el cansancio. Bajé a la cocina para beber agua y ahí fue cuando me derrumbé. Me senté en el suelo frío de baldosas con la espalda apoyada contra los armarios y comencé a llorar en silencio. No era la rabia explosiva de días atrás, era algo más profundo. Era el dolor puro de comprender que 24 años de mi vida habían sido una mentira, que la mujer con la que había construido un hogar, con la que había criado un hijo, con la que había planeado envejecer, era en realidad una desconocida capaz de traicionar de la forma más cruel posible. Por primera vez, desde que todo comenzó, me permití dudar. ¿Valía la pena todo esto? ¿Valía la pena destruir completamente a Montserrat? ¿No sería más sencillo simplemente perdonar, mirar hacia otro lado, mantener la familia unida por el bien de Mateo? Pero entonces recordé esas fotografías. Mi hijo de 6 años entrando al apartamento del amante de su madre. Mi hijo siendo usado como tapadera, como accesorio en ese teatro sórdido. Mi hijo aprendiendo sin saberlo que mentir está bien, que traicionar está bien, que no hay consecuencias para las acciones. Me sequé las lágrimas con la manga de mi camisa, me levanté del suelo, bebí 2 vasos de agua de un tirón. No iba a perdonar, no iba a mirar hacia otro lado, porque esto ya no era sobre mí, era sobre enseñarle a mi hijo que las acciones tienen consecuencias, que la traición no se recompensa.
que hay cosas en la vida que simplemente no se pueden perdonar sin perderse uno mismo en el proceso. Subí a la habitación matrimonial donde Montserrat dormía tranquilamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. Me acosté lo más lejos posible de ella, mirando el techo en la oscuridad, y tomé una decisión definitiva. Esto recién comenzaba. Los siguientes 10 días fueron una danza macabra de normalidad fingida. Cada mañana desayunábamos juntos. Cada tarde yo llegaba del trabajo y preguntaba por su día. Cada noche cenábamos los tres como una familia funcional. Pero debajo de esa superficie aparentemente tranquila, yo estaba construyendo meticulosamente el caso legal que destruiría nuestro matrimonio. Seguí al pie de la letra las instrucciones de Alicia Medina. Abrí una cuenta bancaria individual en el Banco Sabadell, donde ahora se depositaba mi salario mensual de 4.200 euros. Cancelé las tarjetas de crédito suplementarias de Montserrat vinculadas a mi cuenta principal. Recopilé cada extracto bancario, cada factura, cada documento que acreditara el origen de nuestro patrimonio conjunto. El jueves 11 de abril, Alicia presentó ante el juzgado la solicitud de medidas cautelares, solicitando el congelamiento inmediato de las cuentas conjuntas. Argumentó riesgo de vaciado patrimonial, dada la situación matrimonial deteriorada. El juez concedió la orden ese mismo día. A partir de ese momento, ninguno de los dos podría realizar transferencias superiores a 500 euros sin autorización judicial. Cuando Montserrat descubrió el bloqueo el viernes por la mañana, intentando pagar la compra semanal del supermercado, su rostro palideció. Llegó a casa hecha una furia. «Ignacio, la tarjeta del banco no funciona. Me han dejado en ridículo en el Mercadona». Yo estaba en mi despacho revisando planos de un proyecto industrial. Levanté la vista con fingida sorpresa. ¿No funciona? Qué extraño. Llama al banco, seguro es un error técnico. Ella lo hizo, y 5 minutos después regresó a mi despacho con el rostro desencajado y un papel tembloroso en la mano. Hay una orden judicial bloqueando nuestras cuentas. ¿Qué diablos significa esto? Me recosté en mi silla, estudiando su expresión. Ahí estaba el miedo genuino, aflorando por primera vez desde que todo esto comenzó. Significa que estoy tomando precauciones, Montserrat. Medidas legales para proteger el patrimonio familiar mientras decidimos qué haremos con nuestro matrimonio. ¿Qué haremos? Ignacio, esto es absurdo. Hace semanas que no hablamos del tema. Pensé que habíamos dejado atrás esa estupidez que dijo Mateo. No fue una estupidez, fue la verdad. Y ambos lo sabemos. Ella abrió la boca para replicar, pero algo en mi mirada debió advertirle que ya no era el mismo hombre dócil de antes. Se marchó dando un portazo que hizo temblar el marco de la puerta. Esa noche, dormí en el cuarto de invitados por primera vez desde que nos casamos. No discutimos al respecto. Simplemente tomé mi almohada y me instalé allí. Un territorio neutral donde no tenía que fingir intimidad que ya no existía. El lunes 14 de abril, programé la primera sesión de Mateo con la psicóloga infantil que Alicia me había recomendado. La doctora Nuria Campos tenía su consulta en Sarriá, un espacio acogedor decorado con juguetes educativos y colores suaves. Le expliqué brevemente la situación sin entrar en detalles sórdidos. Entiendo, señor Serrano. Trabajaré con Mateo durante al menos 8 sesiones antes de emitir cualquier informe. Es importante no presionarlo ni hacerle preguntas dirigidas. Simplemente déjelo venir y yo me encargaré del resto. Mateo salió de la primera sesión sonriente, cargando un dibujo que había hecho. La doctora Nuria es muy simpática, papá. Me dejó jugar con construcciones mientras hablábamos. Por primera vez en semanas sentí algo parecido al alivio. Mi hijo estaba en buenas manos profesionales que lo ayudarían a procesar todo esto cuando finalmente explotara la bomba. Pero entonces llegó el martes 15 de abril y todo se complicó de una manera que jamás imaginé. Esa tarde, cuando llegué del trabajo, Montserrat me esperaba en el salón. Llevaba un vestido azul claro que no le veía desde hacía meses. Se había maquillado cuidadosamente. Su lenguaje corporal era completamente diferente, vulnerable, casi suplicante.
Ignacio, necesitamos hablar, de verdad hablar, sin intermediarios, sin abogados. Por favor. Me senté en el sillón individual, manteniendo distancia física. Te escucho. Ella respiró hondo, retorciendo sus manos sobre su regazo. Sé que las cosas están mal entre nosotros, sé que he cometido errores, pero acabo de enterarme de algo que lo cambia todo. Hizo una pausa dramática, sus ojos llenándose de lágrimas. Estoy embarazada, Ignacio, de 2 meses. El mundo se detuvo. Embarazada. 2 meses. Lo cual significaba febrero. Hacía 2 meses que no la había tocado. Ni siquiera habíamos compartido cama en semanas. Mi mente se aceleró haciendo cálculos frenéticos. ¿Era posible? ¿Había alguna ocasión en febrero que no recordara? ¿Alguna noche en que... Sé lo que estás pensando, continuó ella rápidamente. Sé que hemos estado distantes, pero fue en San Valentín, ¿recuerdas? Tomamos esa botella de vino y... No recordaba ningún San Valentín. No recordaba ninguna intimidad en febrero, absolutamente nada. Pero Montserrat era convincente. Sacó de su bolso un papel con membrete de un laboratorio médico. Una prueba de embarazo positiva con fecha del 14 de abril. Todo parecía legítimo. Mateo va a tener un hermanito o hermanita, Ignacio. ¿No lo entiendes? Esto es una señal, una oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir nuestra familia. Me levanté del sillón bruscamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Necesito procesar esto. Discúlpame. Subí las escaleras casi corriendo, encerándome en el despacho. Llamé inmediatamente a Alicia Medina, sin importar que fueran pasadas las 8 de la noche. Ella respondió al tercer tono. Le expliqué la situación en frases entrecortadas y desesperadas. Cálmese, señor Serrano. Su voz profesional me ancló a la realidad. Primero, respire. Segundo, esto puede ser verdad o puede ser una estrategia de último recurso. Hemos visto ambos escenarios. ¿Usted recuerda haber tenido relaciones en febrero? No, ninguna. Entonces necesitamos certeza absoluta. Existe un test de ADN prenatal no invasivo. Se hace con una muestra de sangre materna, completamente seguro para el feto si es que existe. Cuesta alrededor de 1.000 euros y tarda una semana. ¿Puede convencerla de hacerlo? ¿Y si es mío? Entonces todo cambia. La ley española protege extraordinariamente a mujeres embarazadas en procesos de divorcio. Pero necesitamos saber la verdad primero. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho durante casi 1 hora. Si Montserrat estaba realmente embarazada de mí, ¿podría seguir adelante con el divorcio? ¿Condenaría a otro hijo a crecer en un hogar roto? ¿Me convertiría en el tipo de padre que abandona a una mujer embarazada? Pero algo no cuadraba. Su timing era demasiado perfecto. Justo cuando las cuentas se bloqueaban, justo cuando yo claramente estaba preparando algo, ella aparecía con esta noticia salvadora. Bajé al salón donde ella seguía esperando, ahora con Mateo dormido en su habitación. Si estás embarazada, dije con voz controlada, necesitamos confirmación médica completa, test de paternidad prenatal incluido, no negociable. Su rostro se endureció por un segundo antes de volver a la máscara de vulnerabilidad. ¿No confías en mí ni siquiera en esto? No, ya no confío en ti en nada. Esa noche sellé mi destino. O descubriría que era padre nuevamente, o confirmaría que mi esposa era aún más manipuladora de lo que había imaginado. Durante los siguientes 4 días, Montserrat evitó el tema del test de paternidad como si fuera radiactivo. Cada vez que yo lo mencionaba, ella cambiaba de conversación o inventaba alguna excusa. Necesito encontrar la clínica adecuada, decía. O, primero quiero hablar con mi ginecólogo. O simplemente, dame tiempo, Ignacio, esto es muy estresante para mí. Pero yo ya no era el hombre paciente de antes. El sábado 19 de abril, durante el desayuno, coloqué sobre la mesa un sobre que contenía toda la información del laboratorio GeneDiag en el Eixample, especializado en pruebas prenatales no invasivas. Ya está todo programado, anuncié mientras untaba mantequilla en mi tostada. Lunes a las 10 de la mañana. Solo necesitas llevar tu DNI.
Yo pagaré los 1.000 euros directamente en el laboratorio. Montserrat dejó su taza de café a medio camino hacia sus labios. Su rostro perdió todo el color. Es demasiado pronto. Estos tests no son fiables hasta... Son completamente fiables desde la 7ª semana. Según tus cuentas, ya estás en la 10ª. No hay excusa médica válida. Ella apretó los labios formando una línea fina. Pude ver cómo su cerebro trabajaba frenéticamente, buscando alguna salida, alguna manera de esquivar lo inevitable. ¿Y si me niego? ¿Y si decido que esto es humillante y degradante? Me recosté en mi silla, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Entonces asumiré que estás mintiendo y procederé con el divorcio inmediatamente. Sin contemplaciones, sin negociaciones. Alicia presentará la demanda el martes. Tú eliges. Mateo estaba en el salón viendo dibujos animados, ajeno a la guerra fría que se desarrollaba en la cocina. Montserrat miró hacia donde estaba nuestro hijo. Luego volvió sus ojos hacia mí. Por primera vez vi algo nuevo en su expresión. Derrota anticipada. Está bien, susurró finalmente. Iré el lunes. Pero el domingo por la noche, cuando regresé de llevar a Mateo al cine, encontré a Montserrat en el salón con el rostro descompuesto y un pañuelo arrugado en la mano. Me miró con ojos enrojecidos. Perdí el bebé, anunció con voz quebrada. Esta tarde. Empecé con sangrado abundante. Fui a urgencias del Hospital Clínic. Los médicos confirmaron un aborto espontáneo. Extendió hacia mí un papel arrugado. Un informe médico con el membrete del hospital. Lo tomé y lo leí detenidamente. Decía exactamente lo que ella afirmaba. Ingreso por urgencias a las 17:40. Diagnóstico de aborto espontáneo temprano. Paciente dada de alta a las 20:30. Debería haberme sentido devastado. Debería haber corrido a abrazarla, a consolarla. Pero algo en toda esa situación olía podrido. El timing. La conveniente pérdida justo 18 horas antes del test de paternidad. La manera en que me miraba, calibrando mi reacción. ¿Fuiste sola a urgencias?, pregunté con voz neutral. Sí. No quería preocuparte hasta saber qué estaba pasando. 4 horas en urgencias de un hospital y no me llamaste ni una sola vez. Mi teléfono se quedó sin batería. Cada respuesta sonaba ensayada, demasiado perfecta, demasiado preparada. Quiero hablar con el médico que te atendió. Ella parpadeó desconcertada. ¿Para qué? Para entender qué pasó, para saber si necesitas seguimiento, para conocer los riesgos en futuros embarazos. ¿Hay algún problema con eso? No, claro que no. Te daré su nombre mañana. Subí a mi despacho y llamé inmediatamente a Alicia Medina. Le expliqué la situación y le envié fotografía del informe médico por WhatsApp. Déjeme investigar esto, dijo ella después de un silencio prolongado. Tengo contactos en el Hospital Clínic. Dame 24 horas. Las siguientes 24 horas fueron las más tensas desde que todo esto comenzó. Montserrat se comportaba como viuda de sí misma, languideciendo en el sofá con expresión melancólica, aceptando con martirizado estoicismo su terrible pérdida. Yo la observaba desde la distancia, cada fibra de mi ser convencida de que estaba presenciando una actuación digna de un Goya. El martes 22 de abril, a las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Mensaje de Alicia. Venga a mi despacho ahora. Es urgente. Inventé una excusa sobre reunión de trabajo imprevista y conduje hacia el Paseo de Gracia con el corazón acelerado. Cuando entré a su oficina, Alicia tenía sobre su escritorio varios documentos y su expresión era de furia contenida. Señor Serrano, su esposa es una mentirosa extraordinariamente hábil. Ese informe médico es falso, completamente falsificado. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo lo sabes? Tengo un contacto en administración del Hospital Clínic. Revisaron los registros de urgencias del domingo 19. No existe ningún ingreso a nombre de Montserrat Ruiz Campos. 0. Ni siquiera estuvo allí. Me dejé caer en la silla frente a su escritorio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Pero el documento tiene el membrete oficial, los sellos. Existe un mercado negro de documentación médica falsa.
No es difícil conseguirlo si conoces los canales adecuados. Lo que su esposa no sabía es que los hospitales públicos tienen protocolos de verificación muy estrictos. ¿Y el embarazo? Alicia abrió otro documento, una impresión de correo electrónico. Contacté discretamente con el laboratorio que emitió el test de embarazo positivo que ella le mostró. El código de identificación de la muestra no coincide con ningún registro en su base de datos. Ese papel también es falso. Señor Serrano, su esposa nunca estuvo embarazada. Todo fue una estrategia desesperada para detener el divorcio y manipularlo emocionalmente. La habitación comenzó a girar. Apoyé mis codos en las rodillas y hundí mi rostro entre mis manos. No era dolor lo que sentía, era algo mucho más oscuro y profundo. Era la comprensión absoluta de que había compartido mi vida con una desconocida capaz de mentiras tan elaboradas, tan despiadadas, que superaban todo límite imaginable. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté cuando finalmente pude hablar. Alicia se recostó en su silla cruzando los dedos. Ahora tenemos munición nuclear. Falsificación de documentos médicos es un delito penal. Podríamos denunciarla, pero le sugiero algo más estratégico. Usar esto como palanca en la negociación del divorcio. Cuando ella vea que sabemos la verdad, se derrumbará completamente. Y ahí es cuando establecemos nuestras condiciones. No quiero negociar. Quiero justicia. La justicia viene de muchas formas, señor Serrano, pero primero necesitamos confrontarla, y sugiero que lo haga delante de testigos que ella respete. ¿Tiene buena relación con sus padres? Pensé en Carmen y Vicente, mis suegros durante 24 años, gente decente, trabajadora, que siempre me habían tratado como a un hijo. Ellos no sabían nada de esto, nada del affair, nada de las mentiras, nada de la falsificación. Sí, muy buena. Perfecto. Organice una cena familiar, informal, relajada. Y cuando todos estén presentes, abra las cartas sobre la mesa. Tiene las fotografías del investigador privado, tiene la prueba de la falsificación documental. Confronte a su esposa delante de quienes más la conocen. La presión social será devastadora. Salí de ese despacho con un plan que ejecutaría en exactamente 5 días. El tiempo suficiente para preparar cada detalle, para asegurarme de que cuando todo explotara, no habría vuelta atrás posible. Esa noche en casa encontré a Montserrat en el dormitorio principal. La observé desde el umbral de la puerta. Seguía interpretando su papel de mujer destrozada por la pérdida. Y yo, por primera vez en semanas, sonreí. Llamé a Carmen, mi suegra, el miércoles 23 de abril por la mañana desde mi oficina. Elegí cuidadosamente mis palabras. Carmen, necesito pedirte un favor. ¿Podrías organizar una cena familiar este sábado en vuestra casa? Solo nosotros 4, sin Mateo. Hay temas importantes que debemos discutir sobre el futuro de la familia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen era una mujer inteligente, con ese instinto maternal que detecta problemas antes de que exploten. ¿Está todo bien entre Montserrat y tú, Ignacio? Hablaremos el sábado, por favor, confía en mí. Es importante. Ella aceptó, aunque percibí la preocupación en su voz. Montserrat no sospechó nada cuando le mencioné la cena. Probablemente pensó que era otra de esas reuniones familiares rutinarias que habíamos tenido cientos de veces durante nuestro matrimonio. El sábado 27 de abril dejé a Mateo con mi hermana Gabriela, quien aceptó cuidarlo durante la noche sin hacer preguntas incómodas. A las 8 en punto llegamos a la casa de Carmen y Vicente en Sant Cugat, un chalet adosado que habían comprado después de jubilarse. Vicente nos recibió en la puerta con su abrazo habitual, ese abrazo de oso que había conocido durante más de 2 décadas. Carmen había preparado paella, el plato tradicional que cocinaba en todas las reuniones importantes. El olor a azafrán y marisco llenaba la casa. Durante los primeros 30 minutos todo transcurrió con normalidad superficial. Hablamos del tiempo, del nuevo gobierno municipal, de cómo Mateo estaba creciendo rápido. Montserrat participaba en la conversación con esa naturalidad ensayada que había perfeccionado durante semanas. Yo simplemente observaba, esperando el momento adecuado.
Terminamos la cena alrededor de las 9:30. Carmen sirvió café y trajo tarta de Santiago casera al salón. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento. Carmen, Vicente, comencé con voz calmada mientras dejaba mi taza sobre la mesa de centro. Os he pedido que nos reuniéramos esta noche porque vuestra hija y yo estamos atravesando una crisis matrimonial muy seria. Y creo que como sus padres, merecéis saber la verdad completa antes de que tomemos decisiones definitivas. Montserrat se tensó visiblemente a mi lado en el sofá. Carmen y Vicente intercambiaron miradas preocupadas desde sus butacas individuales. Ignacio, no creo que este sea el momento, empezó Montserrat, pero levanté mi mano pidiéndole silencio. Durante los últimos 8 meses, continué sin apartar la mirada de mis suegros, Montserrat ha mantenido una relación extramatrimonial con un hombre llamado Rubén Ortega Navarro, un instructor de gimnasio de 43 años. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Carmen llevó su mano a la boca, con los ojos abiertos como platos. Vicente se inclinó hacia adelante en su butaca, con el rostro enrojecido. «Eso es mentira», gritó Montserrat poniéndose de pie bruscamente. «Ignacio está inventando cosas porque está obsesionado con...». Saqué de mi maletín el sobre manila que había preparado cuidadosamente. Lo coloqué sobre la mesa de centro, justo entre mis suegros y nosotros. Lo abrí lentamente, extrayendo las fotografías una por una. Primera fotografía. Montserrat besando a Rubén junto a su BMW negro en un estacionamiento subterráneo. Fecha y hora impresas en la esquina inferior. 28 de marzo de 2023, 22:47 horas. Segunda fotografía. Montserrat entrando a un edificio de la mano de un hombre musculoso con cabeza rapada. Fecha, 24 de marzo de 2023, 19:15 horas. Tercera fotografía, la que más me dolía mostrar. Montserrat y Mateo entrando juntos al mismo edificio. Nuestro hijo llevaba su mochila de dinosaurios. Fecha, 28 de marzo de 2023, 18:30 horas. Carmen comenzó a llorar en silencio. Vicente tomó las fotografías con manos temblorosas, estudiándolas una por una bajo la luz de la lámpara del salón. Su rostro pasó del shock inicial a la incredulidad y finalmente a la furia contenida. «Montserrat», dijo Vicente con voz grave que nunca le había escuchado antes. «Dime que esto no es lo que parece». Pero Montserrat ya no podía sostener la farsa. Se derrumbó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos que sonaban más a desesperación que a arrepentimiento. «Fue un error», gimió entre lágrimas. «Solo fue... Ignacio siempre está trabajando. Nunca está en casa. Lleva años sin mirarme realmente, sin verme como mujer. Rubén me hizo sentir deseada otra vez. Me hizo sentir viva. No te atrevas a culpar a mi yerno». La voz de Carmen cortó el aire como un látigo. Se había puesto de pie, con las mejillas surcadas de lágrimas, pero con expresión de furia maternal. «Ignacio ha trabajado durante 24 años para darte una buena vida, para que tú y Mateo no carecieran de nada. Pero hay más», continué, manteniendo mi voz firme a pesar de que mi corazón latía desbocado. Saqué otros documentos del sobre. Hace 2 semanas, cuando descubrió que yo estaba tomando medidas legales, Montserrat intentó manipularme diciendo que estaba embarazada. Me mostró un test de embarazo positivo y luego un informe médico de un supuesto aborto espontáneo. Coloqué ambos documentos sobre la mesa. Ambos son falsificaciones. He verificado con el Hospital Clinic que nunca estuvo ingresada. El test de embarazo tiene un código de muestra que no existe en la base de datos del laboratorio. Vuestra hija no solo me fue infiel, no solo expuso a nuestro hijo de 6 años a su amante, sino que además falsificó documentos médicos para intentar detener el divorcio. Vicente dejó caer las fotografías sobre la mesa como si quemaran. Se levantó bruscamente de su butaca y caminó hacia la ventana dándonos la espalda. Sus hombros temblaban. Carmen simplemente se quedó de pie, mirando a su hija con una mezcla de decepción y horror que jamás había visto en su rostro habitualmente cálido. «¿Es cierto lo del embarazo falso?», preguntó Carmen con voz quebrada.
Montserrat no respondió. Simplemente seguía sollozando con el rostro hundido entre sus manos. «Responde a tu madre», ordenó Vicente sin darse la vuelta, su voz cargada de una ira fría que helaba. Yo estaba desesperada, susurró Montserrat finalmente. Pensé que si Ignacio creía que estaba embarazada, me daría otra oportunidad. ¿Pensaste que...? Exploté por primera vez en toda la noche. ¿Pensaste que podías seguir mintiéndome indefinidamente? ¿Pensaste que usar un embarazo inexistente como arma de manipulación estaba bien? Me levanté del sofá, necesitando distancia física de ella. Caminé hasta donde estaba Vicente junto a la ventana. «He venido esta noche», dije dirigiéndome tanto a él como a Carmen, «porque os respeto profundamente, porque durante 24 años me habéis tratado como a un hijo, y porque creo que merecíais saber la verdad directamente de mí antes de que esto llegue a los tribunales. El lunes presento la demanda de divorcio. Solicitaré custodia compartida de Mateo con residencia habitual conmigo. La evidencia de que expuso al niño al amante será fundamental en el proceso». Carmen se acercó y me tomó ambas manos entre las suyas. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. «Ignacio, tú has sido un esposo ejemplar y un padre maravilloso. Lo que mi hija ha hecho es imperdonable. Cuenta con nuestro apoyo absoluto en todo lo que necesites. Declararemos ante el juez si es necesario». Vicente se giró finalmente, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Esa niña», dijo señalando a Montserrat sin mirarla directamente, «ya no es la hija que creímos criar. Ignacio, haremos lo correcto, por ti y por Mateo». Salimos de esa casa media hora después. El silencio en el coche durante el trayecto de regreso fue absoluto. Montserrat miraba por la ventanilla, derrotada, destrozada, consciente finalmente de que había perdido no solo a su esposo, sino también el respeto y apoyo de sus propios padres. Y yo, conduciendo por las calles nocturnas de Barcelona, sentí por primera vez en meses algo parecido a paz. El lunes 30 de abril de 2023, Alicia Medina presentó formalmente la demanda de divorcio contencioso ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Barcelona. Causales: infidelidad comprobada, falsificación de documentos médicos, exposición del menor a situaciones inapropiadas. Adjuntamos 120 páginas de evidencia fotográfica, informes de investigador privado, verificaciones hospitalarias y declaraciones juradas de Carmen y Vicente Ruiz como testigos. Montserrat recibió la notificación judicial 3 días después. Ese mismo día contrató a su propio abogado, un hombre llamado Jordi Puig, que trabajaba en un bufete modesto de Les Corts. Me enteré porque Alicia me reenvió su primera comunicación oficial, una carta exigiendo reunión de mediación previa antes del litigio formal. «Es una táctica dilatoria estándar», explicó Alicia durante nuestra reunión del viernes. «Quieren tiempo para construir su defensa. Sugiero aceptar una única sesión de mediación para demostrar buena fe ante el juez, pero sin ceder ni un milímetro en nuestras demandas». La sesión de mediación se celebró el 20 de mayo en una sala neutral del Colegio de Abogados. Una mediadora profesional llamada Elizabeth Tort dirigió el encuentro. Montserrat llegó con los ojos hinchados, vestida de negro como si asistiera a un funeral. Ni siquiera me miró cuando entré a la sala. Durante 2 horas interminables escuché su versión de los hechos. Según ella, yo había sido un esposo ausente durante años, que trabajaba 70 horas semanales dejándola sola, que nunca participaba en actividades familiares, que la crisis comenzó cuando yo rechacé ir de vacaciones juntos el verano anterior porque tenía un proyecto urgente. Su abogado argumentaba que la infidelidad había sido consecuencia comprensible de abandono emocional prolongado, que las fotografías estaban sacadas de contexto, que Mateo nunca estuvo expuesto a nada inapropiado porque Rubén era simplemente un amigo de la familia. Alicia desmontó cada argumento con precisión quirúrgica. Presentó extractos bancarios, demostrando que yo había financiado 3 vacaciones familiares en los últimos 2 años, todas canceladas por Montserrat en último momento con excusas variadas.
Mostró correos electrónicos, donde yo proponía actividades de fin de semana que ella rechazaba sistemáticamente, y finalmente proyectó en la pantalla la fotografía devastadora, Mateo entrando al apartamento del amante de su madre. ¿Esto le parece sacado de contexto, letrado?, preguntó Alicia con frialdad. ¿Un niño de 6 años siendo llevado al nido de amor de su madre le parece apropiado? La mediación terminó sin acuerdo. Elizabeth Todd certificó que las posiciones eran irreconciliables y recomendó proceder con litigio judicial completo. El proceso formal comenzaría en junio. Durante los siguientes 8 meses viví una existencia fragmentada entre dos realidades. En una seguía siendo Ignacio Serrano el ingeniero exitoso que supervisaba proyectos millonarios, que asistía a reuniones, que firmaba contratos. En la otra, era el hombre que cada 15 días comparecía ante juzgados, que respondía a interrogatorios, que soportaba audiencias donde su vida privada era diseccionada públicamente. Montserrat se mudó a un apartamento alquilado en Horta en julio, financiado parcialmente por sus padres, que a pesar de su decepción, no podían abandonar completamente a su única hija. Yo me quedé en la casa familiar con Mateo, estableciendo rutinas nuevas que intentaban compensar la ausencia materna. Las tácticas dilatorias de Jordi Puig fueron constantes y predecibles. Solicitó 3 aplazamientos de audiencias por enfermedad de la parte demandada. Presentó recursos contra cada auto judicial que no les favorecía. Intentó argumentar que el investigador privado había violado leyes de privacidad, argumento que el juez rechazó en 5 minutos. En septiembre, Montserrat cambió de estrategia. Su nuevo discurso era el del arrepentimiento absoluto. Envió cartas manuscritas pidiendo perdón. Apareció en mi oficina 2 veces intentando hablar, obligándome a llamar a seguridad. Mandaba mensajes de WhatsApp a las 3 de la madrugada llorando, suplicando otra oportunidad, prometiendo romper con Rubén definitivamente. Yo no respondí ningún mensaje, no tomé ninguna llamada. Toda comunicación pasaba exclusivamente a través de Alicia. Era la única manera de mantener mi cordura intacta. La evaluación psicológica de Mateo fue presentada en octubre. La doctora Nuria Campos había trabajado con mi hijo durante 6 meses y su informe de 43 páginas era demoledor para Montserrat. Describía cómo el niño mostraba confusión respecto a roles parentales, cómo había mencionado repetidamente sentirse incómodo en casa del tío Rubén, cómo asociaba las visitas a ese apartamento con secretos que mamá le pedía guardar. La jueza asignada al caso, Teresa Soler, leyó el informe completo durante la audiencia del 15 de noviembre. Su expresión mientras pasaba las páginas era de creciente disgusto. Cuando Jordi Puig intentó minimizar las conclusiones argumentando que todos los niños fantasean, la jueza lo interrumpió secamente. Letrado, este tribunal no tolera que se menosprecie la evaluación de una profesional con 20 años de experiencia en psicología infantil. Las conclusiones son claras y preocupantes. Continúe con su siguiente argumento o ceda el turno. En diciembre llegó la fase de división patrimonial. Los peritos tasadores confirmaron el valor de la casa en 425.000 euros. Las cuentas bancarias conjuntas sumaban 340.000. Las inversiones alcanzaban 180.000. Total patrimonio matrimonial, 945.000 euros. Jordi Puig exigía división equitativa, 472.500 para cada parte. Alicia contraargumentó que yo había aportado el 82% de los ingresos familiares durante el matrimonio, mientras Montserrat solo había trabajado medio tiempo durante 6 años antes de dejar por completo su empleo administrativo en 2010. Tras semanas de negociaciones agotadoras mediadas por la jueza Soler, se alcanzó un acuerdo. Yo retendría la vivienda familiar valorada en 425.000 euros. Montserrat recibiría 145.000 euros en efectivo de las cuentas e inversiones. El resto quedaría para mí. División aproximada, 65% para mí, 35% para ella. La sentencia de divorcio se dictó el 26 de enero de 2024.
8 meses completos desde la presentación inicial. La jueza Teresa Soler leyó el fallo en una sala donde solo estábamos los abogados, Montserrat y yo. Su voz era firme y profesional. Se declara disuelto el matrimonio entre Ignacio Serrano Vega y Montserrat Ruiz Campos. Régimen de custodia compartida con residencia habitual del menor en domicilio paterno. Régimen de visitas maternas, fines de semana alternos y jueves de 17 a 21 horas. División patrimonial según acuerdo previo, sin pensión compensatoria dadas las circunstancias. Firme en 30 días si no hay apelación. Montserrat no apeló. No tenía fuerzas, no tenía recursos, no tenía argumentos que no hubieran sido ya destruidos. Salí de ese juzgado oficialmente divorciado después de 24 años y 9 meses de matrimonio. Libre, destrozado, pero finalmente libre. El primer fin de semana que Mateo pasó con su madre después del divorcio fue el 3 de febrero de 2024. Lo dejé frente al portal de su nuevo apartamento en Horta, un viernes a las 6 de la tarde. Mi hijo llevaba su mochila pequeña con ropa para 2 días, su peluche favorito y expresión de incertidumbre en el rostro. «¿Vendrás a buscarme el domingo, papá?», preguntó aferrándose a mi mano. «Claro que sí, campeón. A las 7 en punto estaré aquí. Y si necesitas cualquier cosa, me llamas, ¿de acuerdo?», asintió y subió las escaleras donde Montserrat lo esperaba con sonrisa forzada. Yo regresé al coche y conduje hacia casa sintiendo un vacío en el pecho que ninguna sentencia judicial podía llenar. Las primeras semanas de custodia compartida fueron mecánicas, robotizadas. Mateo iba y venía entre 2 hogares como equipaje humano. Los jueves por la tarde lo llevaba al apartamento de su madre durante 4 horas. Los viernes alternos se quedaba todo el fin de semana. Montserrat cumplía religiosamente con los horarios establecidos, probablemente aterrorizada de perder incluso ese régimen mínimo si violaba alguna norma. Pero algo no funcionaba. Lo notaba cada vez que Mateo regresaba de esas visitas. Llegaba más callado, más retraído. Durante las sesiones con la doctora Nuria, mi hijo comenzó a mencionar cosas que me helaban la sangre sin ser explícitamente alarmantes. «El tío Rubén vive con mamá ahora», comentó durante una cena de marzo. «Duerme en su cama». «¿Te sientes cómodo allí, Mateo?». Se encogió de hombros. Ese gesto universal de los niños cuando no saben cómo expresar incomodidad. A veces discuten mucho. El tío Rubén se enoja cuando mamá llora. Yo me encierro en mi cuarto con los auriculares hasta que paran. Documenté cada comentario en un cuaderno que compartía con la doctora Nuria. No eran situaciones de peligro inmediato que justificaran intervención judicial, pero sí señales claras de un ambiente inestable emocionalmente. En abril, 3 meses después de iniciado el régimen de visitas, Mateo me hizo una pregunta que cambió todo. Era un miércoles por la noche. Yo estaba ayudándolo con sus deberes de matemáticas cuando dejó el lápiz sobre la mesa y me miró con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los míos. «Papá, ¿puedo quedarme aquí este fin de semana también, aunque le toque a mamá?». Me quedé paralizado. Esta era territorio peligroso legalmente. La sentencia establecía régimen específico y yo no podía simplemente ignorarlo sin consecuencias. «Mateo, el juez decidió que pasaras tiempo con los dos. Tu mamá te quiere mucho y...». «Pero yo no quiero ir», me interrumpió con voz temblorosa. «En su casa todo es triste. Mamá siempre está llorando o discutiendo con el tío Rubén, y él me mira feo cuando le pido cosas. Aquí estoy mejor, papá. Por favor». Llamé inmediatamente a la doctora Nuria solicitando sesión de emergencia. Ella recibió a Mateo esa misma tarde y después me convocó a su despacho sin mi hijo presente. «Ignacio, Mateo está verbalizando claramente su preferencia por residencia exclusiva con usted. Legalmente, la opinión de un menor de 7 años es tomada en cuenta por los tribunales españoles, especialmente cuando hay informes psicológicos que la respaldan. Voy a documentar esto oficialmente». Contacté con Alicia Medina al día siguiente. Ella redactó una comunicación formal al juzgado solicitando modificación del régimen de custodia, basándose en el deseo expreso del menor y nuevos informes psicológicos.
Incluimos copia certificada de las notas de la doctora Nuria. Mientras tanto, no podía simplemente retener a Mateo violando la sentencia. Eso me convertiría en el infractor. Así que seguí llevándolo según calendario establecido, pero ahora documentaba meticulosamente cada comentario, cada señal de malestar. Montserrat, por su parte, intensificó sus esfuerzos desesperados por mantener el interés de nuestro hijo. En mayo apareció con una PlayStation 5 que costaba 500 euros. En junio lo llevó a PortAventura gastando otros 300. En julio le compró un iPad Pro de 1.200 euros. Cada regalo era un grito silencioso de pánico. Ella sabía que estaba perdiendo a nuestro hijo e intentaba comprarlo con objetos materiales que no podía permitirse. Los 145.000 euros que había recibido en el divorcio se evaporaban rápidamente en ese apartamento de Horta donde Rubén no aportaba prácticamente nada económicamente. La gota que derramó el vaso llegó en agosto. Mateo regresó de un fin de semana con su madre con moratón amarillento en el brazo izquierdo. Cuando le pregunté qué había pasado, comenzó a llorar. Me caí de las escaleras del edificio. El tío Rubén me empujó sin querer cuando estaba hablando por teléfono y caminando rápido. Mamá le gritó mucho después. Fotografié el moratón desde 4 ángulos diferentes. Llevé a Mateo al pediatra, quien certificó contusión leve en brazo izquierdo, compatible con caída, sin signos de maltrato intencional, pero recomendable supervisión situacional. Envié todo a Alicia inmediatamente. Ella presentó moción de urgencia ante el juzgado, audiencia programada para el 2 de septiembre. En esa audiencia, la jueza Teresa Soler escuchó durante 30 minutos el testimonio directo de Mateo. Mi hijo, ahora con 8 años recién cumplidos, habló con claridad inesperada para su edad sobre por qué prefería vivir permanentemente conmigo. No mencionó odio hacia su madre, simplemente explicaba que se sentía más tranquilo en nuestra casa, que podía concentrarse mejor en los deberes, que extrañaba menos cosas cuando estaba con papá. Montserrat lloraba en silencio mientras escuchaba. Jordi Puig intentó argumentar que el niño estaba siendo manipulado, pero la jueza lo detuvo presentando el informe actualizado de la doctora Nuria, que certificaba ausencia total de alienación parental. La resolución fue salomónica, pero efectiva. Régimen de custodia compartida se mantenía legalmente, pero Mateo tendría derecho a expresar preferencia sobre dónde pasar cada periodo. En la práctica, significaba que él podía elegir quedarse conmigo más tiempo si así lo deseaba. Desde septiembre de 2024, Mateo solo visitaba a su madre 2 fines de semana al mes y ocasionalmente algún jueves. El resto del tiempo vivía conmigo. Montserrat aceptó sin apelar. Ya no le quedaban fuerzas ni recursos para seguir luchando. Una tarde de octubre, mientras preparábamos juntos la cena, Mateo me preguntó algo que me rompió el corazón. «Papá, ¿mamá dejará de quererme porque prefiero estar contigo?» Lo abracé fuerte, sintiendo cómo mi hijo temblaba ligeramente. «Tu mamá siempre te querrá, Mateo. Pero a veces los adultos cometemos errores que tienen consecuencias. Y una de esas consecuencias es que las cosas cambian. Tú no tienes culpa de nada. Absolutamente nada». Esa noche, después de acostarlo, me senté en el salón vacío y permití finalmente sentir el peso completo de todo lo sucedido. Había ganado la guerra legal, había protegido a mi hijo, había conseguido justicia, pero ninguna sentencia podía devolverme los años perdidos ni borrar las cicatrices invisibles en el corazón de un niño de 8 años. Noviembre de 2024 llegó con lluvias persistentes que parecían reflejar el estado anímico general de todos los involucrados en esta historia. Habían pasado 10 meses desde el divorcio oficial y las consecuencias de las decisiones de Montserrat se manifestaban con claridad brutal. Recibí la primera llamada de Carmen una tarde lluviosa, mientras revisaba presupuestos en mi oficina. Mi ex-suegra sonaba cansada, derrotada. «Ignacio, necesito hablar contigo. Es sobre Montserrat». Desde el confronto en su casa de Sant Cugat, Carmen y Vicente habían mantenido distancia cautelosa con su hija. La apoyaban económicamente lo mínimo indispensable,
pero la relación cálida de antaño había muerto. Ahora solo quedaban obligaciones parentales básicas desprovistas de afecto genuino. Dime, Carmen, está mal, muy mal. Rubén la dejó hace 3 semanas. Se llevó sus cosas mientras ella estaba trabajando y simplemente desapareció. Montserrat lleva días sin comer bien, apenas duerme. Está tomando antidepresivos recetados por su médico. Y el dinero, Ignacio, apenas le quedan 40.000 euros de los 145 que recibió. Ha gastado más de 100.000 en menos de un año. Hice cálculos mentales rápidos. 105.000 euros dilapidados. Aproximadamente 9.000 mensuales. Alquiler del apartamento, 2.200. Regalos excesivos para Mateo, varios miles más. El resto probablemente en mantener a Rubén, quien evidentemente jamás aportó nada económico a esa relación parasitaria. Lo siento por ella, Carmen, de verdad, pero no sé qué esperas que haga. Quiere verte, quiere disculparse apropiadamente. Dice que ha tocado fondo y necesita cerrar este capítulo correctamente. Por favor, Ignacio, por los años que compartimos como familia. Acepté reunirme con Montserrat una única vez, no por ella, sino por respeto a Carmen, que durante 2 décadas había sido más madre que suegra para mí. Elegí un café neutral en el centro, un jueves por la tarde cuando Mateo estaba en clase de natación. Montserrat llegó 10 minutos tarde. No se parecía en nada a la mujer que había conocido. Había perdido peso de forma poco saludable. Su cabello, antes siempre impecable, estaba descuidado. Las ojeras profundas bajo sus ojos revelaban noches sin descanso. Vestía jeans desgastados y sudadera gris sin forma. Parecía haber envejecido 10 años en meses. Se sentó frente a mí sin ordenar nada. Yo tenía un café solo que no pensaba beber. Era simplemente un accesorio para justificar ocupar la mesa. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «No esperaba que aceptaras. Tienes 30 minutos. Di lo que necesites decir». Montserrat entrelazó sus dedos sobre la mesa, estudiándolos como si fueran fascinantes. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «No espero que me perdones. Sé que lo que hice fue imperdonable. Traicioné tu confianza, traicioné nuestra familia, expuse a Mateo a situaciones que ningún niño debería vivir. He tenido mucho tiempo para pensar en estos meses y entiendo que destruí algo que jamás podré reconstruir». Esperé en silencio. Esto no era una conversación. Era un monólogo que ella necesitaba pronunciar. Rubén me dejó. Continuó con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Me usó. Cuando vio que no quedaba dinero, cuando comprendió que yo era solo una mujer de 50 años, divorciada, sin recursos, simplemente se fue. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Solo sentí un vacío gris y pesado. «Trabajo como vendedora en el Corte Inglés», prosiguió limpiándose las lágrimas con la manga de su sudadera. «Gano 1.400 euros al mes. Después del alquiler y gastos básicos, apenas me quedan 300 euros. Los regalos caros que le compraba a Mateo fue desesperación estúpida pensando que podía comprar su cariño, y solo conseguí que me viera como una extraña que intenta sobornarlo. Mateo no te odia, Montserrat», dije finalmente. «Está confundido y lastimado, pero no te odia. La doctora Nuria dice que con tiempo y terapia puede sanar. Pero necesitas aceptar que la relación madre-hijo que tenías ya no existe. Tendrás que construir una nueva desde cero, si es que Mateo algún día quiere darte esa oportunidad. ¿Y tú?». Me miró directamente por primera vez. «¿Alguna vez podrás mirarme sin odio?». Pensé en esa pregunta durante varios segundos. ¿La odiaba? Honestamente ya no sabía. El odio requiere energía emocional intensa y yo simplemente ya no sentía nada hacia ella. Era como mirar a una desconocida que casualmente compartía historia conmigo. «No te odio, Montserrat, pero tampoco te perdono, y nunca volveré a confiar en ti. Cada interacción que tengamos de ahora en adelante será estrictamente sobre Mateo y solo a través de medios formales. WhatsApp para coordinaciones logísticas, nada más. ¿Ni siquiera podemos ser cordiales? ¿Por Mateo? Somos cordiales,
Te saludo cuando dejo a Mateo. Te pregunto si necesita algo. Cumplo con cada punto de la sentencia judicial, pero amistad, cercanía, complicidad, eso murió el día que nuestro hijo preguntó por el otro papá en la mesa, y no resucitará jamás. Montserrat comenzó a sollozar abiertamente. Algunas personas en el café nos miraban con curiosidad. Yo permanecí inmóvil, sin ofrecer consuelo ni pañuelos. Esta no era mi responsabilidad. ¿Qué hago ahora?, gimió entre sollozos. He perdido todo. Mi matrimonio, mi hijo, el respeto de mis padres, mi dinero, mi dignidad. ¿Cómo se vive después de destruir tu propia vida tan completamente? Me levanté de la mesa, dejando 5 euros para pagar mi café no consumido. Te levantas cada día, vas a trabajar, cumples con tus obligaciones, asistes a terapia si puedes pagarla, y esperas que con los años el peso se vuelva más llevadero. No hay fórmula mágica, Montserrat, solo tiempo y consecuencias que debes cargar. Salí de ese café sin mirar atrás. Esa fue la última conversación personal que tuve con mi ex esposa. Carmen me llamó una semana después, agradeciéndome por reunirme con Montserrat. También me contó que Vicente había decidido cortar financieramente a su hija. Ya no pagarían su alquiler ni le darían más dinero. Tiene 50 años, dijo Vicente según Carmen. Es hora de que enfrente sola las consecuencias de sus decisiones. Montserrat tuvo que mudarse en diciembre a un apartamento más pequeño en el barrio de Nou Barris, más barato, pero también más alejado. Sus visitas con Mateo se volvieron aún menos frecuentes porque el trayecto era complicado y mi hijo simplemente prefería no ir. En la cena de Navidad de 2024, celebrada en casa de mi hermana Gabriela con toda mi familia, Mateo sopló las velas de su pastel y pidió un deseo. Después me susurró al oído que había pedido: que mamá encuentre la felicidad en otro lugar y nos deje ser felices a nosotros. No supe si reír o llorar. Enero de 2025. Han pasado casi 2 años desde aquella noche que partió mi vida en dos. Estoy sentado en el sofá de mi casa, la misma casa que defendí en los tribunales, observando a Mateo hacer sus deberes de matemáticas en la mesa del comedor. Tiene 8 años ahora. Su rostro ha perdido esa inocencia absoluta que tenía cuando preguntó por el otro papá durante aquella cena. En su lugar hay una madurez prematura que ningún niño debería tener a su edad. Las sesiones con la doctora Nuria continúan cada 15 días. Ella dice que Mateo está progresando notablemente, que ha aprendido a verbalizar sus emociones en lugar de reprimirlas. Pero también advierte que las cicatrices de presenciar la implosión de su familia nunca desaparecerán completamente. Simplemente se integrarán en quien él es, formando parte de su historia personal. Montserrat lo ve un fin de semana al mes, solo uno. Mateo decidió reducir aún más las visitas después de Navidad, cuando ella apareció en su apartamento de Nou Barris sin calefacción funcionando y con apenas comida en la nevera. Mi hijo regresó ese domingo con expresión preocupada diciendo: «Papá, mamá necesita ayuda pero no me deja ayudarla». No intervine, no envié dinero, no ofrecí soluciones. Porque enseñarle a Mateo que las acciones tienen consecuencias permanentes, que la traición no se recompensa, era más importante que cualquier compasión temporal hacia alguien que había elegido su propio camino. Carmen me llama cada mes aproximadamente. Conversaciones breves donde me informa que Montserrat sigue trabajando en el Corte Inglés, que consiguió un segundo empleo de medio tiempo como administrativa en una clínica dental, que está yendo a terapia psicológica financiada por el sistema público. Vicente, por su parte, no ha vuelto a dirigirle la palabra a su hija desde diciembre del año pasado. El orgullo herido de ese hombre es como granito, inamovible. Tu ex suegro es testarudo como una mula, me dijo mi hermana Gabriela durante una barbacoa familiar hace 3 semanas. Pero hay que reconocer que tiene principios claros. Su hija cruzó líneas que para él son imperdonables. Yo también tengo líneas imperdonables. Durante estos 2 años he rechazado 3 intentos de Montserrat de hablar como adultos civilizados. He bloqueado sus números personales, manteniendo solo un WhatsApp exclusivo para coordinaciones sobre Mateo. He construido muros emocionales tan altos que ningún sentimiento residual puede atravesarlos.
¿Me hace eso cruel? Quizás. Me importa. No especialmente. Porque cada noche cuando acuesto a mi hijo y él me abraza diciendo, «Gracias por cuidarme, papá», sé que tomé las decisiones correctas. Cuando Mateo saca sobresalientes en el colegio porque finalmente vive en un ambiente estable. Cuando sonríe genuinamente jugando al fútbol con sus amigos, sin esa sombra de confusión en sus ojos. Cuando duerme toda la noche sin pesadillas. Esos momentos justifican cada euro gastado en abogados, cada hora en juzgados, cada lágrima derramada en soledad. La casa vale ahora 480.000 euros, según última tasación. El mercado inmobiliario de Barcelona sigue escalando. Mis inversiones recuperaron el valor perdido y crecieron un 22% el año pasado. Profesionalmente, conseguí un ascenso en mayo convirtiéndome en director regional de proyectos, con salario de 6.000 euros mensuales. Materialmente, salí victorioso de esta guerra, pero las victorias tienen costos invisibles que ningún balance financiero refleja. Ya no confío instintivamente en las personas. Cada nueva relación potencial pasa por filtros exhaustivos de verificación. Las dos mujeres que intentaron acercarse románticamente en este tiempo se encontraron con un hombre fundamentalmente cambiado, incapaz de ese abandono emocional que caracteriza relaciones saludables. Ambas se marcharon después de semanas frustradas tratando de penetrar mis defensas. «Ignacio, vas a terminar solo si no bajas la guardia», me advirtió mi hermana después de que la segunda candidata renunciara. «No todas las mujeres son Montserrat». Lo sé. Racionalmente lo entiendo. Pero 22 meses no alcanzan para deshacer el daño de descubrir que alguien con quien compartiste 24 años es capaz de mentiras tan elaboradas. El embarazo falso, los documentos médicos falsificados, la frialdad de llevar a nuestro hijo de 6 años al apartamento de su amante. Esos actos no se olvidan simplemente porque el tiempo pase. A veces, en las noches de insomnio, que todavía me visitan ocasionalmente, me pregunto si pude haber manejado todo diferente. Si confrontarla privadamente en lugar de con sus padres habría sido más humano. Si pelear tanto por el patrimonio fue necesario o simplemente venganza disfrazada de justicia. Si estoy enseñándole a Mateo resiliencia o rencor. Pero luego recuerdo esas fotografías. Mi hijo entrando al nido de la traición, y las dudas se evaporan. Montserrat perdió todo. Su matrimonio, el 80% del tiempo con su hijo, el respeto de su familia, 105.000 euros dilapidados, su dignidad, su estabilidad. Trabaja 12 horas diarias para mantener un apartamento diminuto donde su propio hijo prefiere no estar. Rubén la usó y descartó cuando el dinero se acabó. Sus amigas de antes, esas con quienes almorzaba y comentaba sobre sus clases de pilates, desaparecieron al conocer la verdad. Vive ahora en el infierno que construyó ladrillo por ladrillo con cada mentira, cada traición, cada decisión egoísta que priorizó placer momentáneo sobre responsabilidad familiar. Siento lástima, a veces en destellos fugaces, pero luego esa lástima se disuelve recordando que las consecuencias son maestras implacables y algunos aprendizajes requieren dolor proporcional al daño causado. Mateo me llama desde el comedor. «Papá, ¿me ayudas con este problema de fracciones?» Me levanto del sofá y camino hacia él, dejando atrás estos pensamientos oscuros, porque esto es lo que importa ahora. Este niño que necesita ayuda con matemáticas, estas rutinas diarias que construyen estabilidad, este hogar donde él puede simplemente ser niño, sin secretos que guardar. Gané la guerra. Pero las guerras, incluso cuando victoriosas, dejan cicatrices permanentes en todos los soldados. Y yo, Ignacio Serrano Vega, ingeniero de 54 años, padre soltero, hombre que ya no confía ciegamente en nadie, cargo esas cicatrices como recordatorio. Nunca más volveré a ser el hombre ingenuo que creía que 24 años de matrimonio garantizaban lealtad. Aprendí que las personas cambian, o quizás simplemente revelan quienes siempre fueron cuando las circunstancias les permiten quitarse las máscaras. Si te gustó esta historia,
Dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.